De esta mañana es: ¿quién es nacido de Dios? Yo quiero que antes que continúe los niños puedan ir con Pati. ¿Quién es nacido de Dios? Es una buena pregunta. Lo que acabamos de escuchar en la lectura es lo siguiente. Dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso fue en un principio. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que hay fue hecho sin que Él participase de ello. En las tinieblas la luz resplandeció, porque Dios es luz, y donde está Dios siempre habrá luz. Menciona que hubo un hombre llamado de Dios, llamado Juan, que vino a preparar el camino para que todos aquellos pudieran entender el propósito por el cual Jesús había venido. Juan no era la luz, sino Juan era el preparador del camino que venía para traer el conocimiento a aquellos que lo necesitaban. La Biblia dice que la luz verdadera alumbra a todos los hombres y también vino a este mundo. Pero desafortunadamente el mundo no aprovechó esa luz. Dice la Escritura que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Indudablemente la Biblia describe que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los hombres, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Todo el misterio que para muchos está encubierto aún fue manifestado a través de Jesucristo. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y cuando venimos a la Escritura podemos apreciar cosas elementales que tiene este pasaje. En el versículo 11 de Juan capítulo 1 al versículo 13 es de donde vamos a tomar la base de nuestra práctica. Dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Quiere decir que Jesús vino específicamente con un propósito: ayudar a aquellos que lo necesitaban. Hoy muchos de nosotros estamos necesitados. Posiblemente tenemos la capacidad económica para poder desarrollarnos socialmente. Posiblemente tenemos el intelecto necesario para poder funcionar en una sociedad que exige demasiado. Posiblemente tengamos la fuerza y la vitalidad para desarrollarnos y para poder competir contra cualquier cosa que venga sobre nosotros. Pero a lo mejor en las necesidades internas, las espirituales, nos encontramos solos, secos, necesitados, donde falta algo para llenar el vacío que nosotros tenemos. Uno de los pensadores del pasado dijo que el hombre está construido con la imagen de Dios mismo. Así que cuando el hombre no tiene la imagen de Dios internamente en su alma, se siente vacío. Y el vacío existencial puede prorrumpir en muchas necesidades o en muchos factores de tratar de alcanzar muchas cosas que posiblemente nunca le van a llenar. Posiblemente sea la riqueza, posiblemente sean las cosas que tienen que ver con el alegrarse, con el tener satisfacciones temporales. La Biblia describe que de nada le vale al hombre ganar al mundo si va a perder su alma. En el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Si vemos en esta actualidad, muchas de las personas adultas son las que pueden mencionar el nombre de Dios. Hay un término en el cual la juventud, la gente media, ahora se ha olvidado de Dios y ya no tiene ningún anhelo de buscar la ayuda o la presencia de Dios en su vida.
Solamente la gente adulta es la que todavía tiene algo de esperanza, porque en su infancia, en su adolescencia, pudieron haber buscado a Dios, pudieron haber refugiado su vida en Dios, pero ahora en este tiempo parece ser que todo ha quedado en el olvido. Hay muchos entretenimientos, hay muchos factores que le han robado la capacidad al joven, a la persona madura, de poder interrelacionarse con Dios. Las muchas ocupaciones, las muchas presiones de la generación, todos los conflictos que hay sobre la faz de la tierra han provocado que el hombre se olvide de Dios. Está más preocupado en poder lograr sus metas, objetivos. Y dentro de la cultura humana hay infinidad de detractores que el hombre no se da cuenta que está vivo, que están manifiestos. Donde a la gente se le hace ver que tiene capacidades de lograr muchas cosas, pero definitivamente nunca se le lleva a los pasos de Dios. El mundo no le conoció, el mundo no le ha conocido, el mundo sabe que hay una vida, pero no sabe que esa vida también tiene una eternidad. El ser humano se ha basado en premisas que la humanidad ha dejado establecidas y que son difíciles de borrar en la mente del ser humano. El hombre nace, crece, se reproduce, muere. Hasta ahí llegó su existencia. Pero la Biblia tiene otra verdad que posiblemente el hombre no conoce. Tú y yo tenemos un alma eterna. Y en esa alma un día tenemos que entregar cuentas, porque la Biblia describe que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si nuestra vida no está ligada a la voluntad de Dios, si nuestra vida no tiene una relación personal con Dios, entonces nuestra vida se siente seca y vacía. A veces no tiene alicientes, a veces despierta como pensando que no hay nada de satisfacción para ellos, porque todos los deseos que han acumulado han sido humanos. El deseo de Dios es eterno. Cuando tú sabes que Dios es tu real amigo, tu presente amigo, entonces puedes comprender que las cosas son diferentes, porque separados de Dios nada podemos hacer. Si nosotros nos encaminamos a hacer nuestra perfecta voluntad, seguro está que lo lograremos. Pero en la Biblia describe que ha habido muchos fracasos en la humanidad. Hay personas que teniendo toda la gloria, la fama o todo lo que tenían, terminan atravesando la puerta falsa porque el vacío nunca fue llenado. Dios quiere llenar tu vacío. Dios quiere llenar tu interior. Dios quiere llenar todo aquello que te hace falta para que tengas satisfacción por la vida, para que puedas saber que hay algo mejor en el futuro, hay algo mejor para ti. Entonces por eso dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El evangelio ha sido predicado por generaciones. Ha habido multitud de personas que han escuchado el mensaje, pero muchos han dicho, esto no es para mí, esto es para una persona más adulta. O si es una persona adulta, dicen, esto es para un joven, porque yo ya tengo mi edad suficiente, ya nadie me puede contar a mí las cosas. Pero ¿quién es el hombre para que tenga de él mi memoria? O el hijo del hombre para que le visite. Dios en su misericordia ha tomado en consideración todas las edades del ser humano y lo ha tomado con la finalidad de atraerlos a Él, porque Jesús lo único que vino a hacer fue a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Cuando el hombre se condena es por su propia negligencia, por su propio deseo. Tú sabes que hoy muchos lugares están llenos de enfermos, cárceles, de panteones están poblados porque la gente ha tomado su propio deseo, su propio camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su final es la muerte. El único camino angosto y estrecho que conduce a la vida eterna es Jesucristo, y por cierto, son pocos los que entran por ahí, porque para todos es más fácil caminar por el camino amplio y espacioso, ese camino que te conduce a una felicidad efímera, pero que no te va a llevar a tener satisfacciones, que tarde o temprano vas a despertar con una actitud moral de decir, ¿qué fue lo que hice? ¿Hasta dónde he llegado? No he podido encontrar lo que yo deseo. ¿Y cuál es el deseo del ser humano? Que Cristo venga y llene ese interior que necesita ser llenado, ese vacío que el hombre tiene. Vivimos en un mundo lleno de multitudes, pero la gente a veces se siente sola, no tiene paz. Es como el mar en tempestad que todo el tiempo está yendo y viniendo.
Solamente la paz de Dios es la que provoca la satisfacción en la vida del ser humano. Jesús vino a proveer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En el mundo tú puedes escuchar una frase que se oye muy trillada: todos somos hijos de Dios, todos vamos al cielo, todos somos cortados por la misma tijera, todos somos de Dios y le pertenecemos a Dios. Pero déjame explicarte que la Biblia es clara y enfática para poder dividir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso dice: a todos los que creyeron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, les dio la facultad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y después explica cuál es la capacidad para poder comprender si somos hijos de Dios o solamente es nuestra frase la que está trillada y que hemos comentado de una manera, pues en cierta manera equivocada. Dice la Escritura: los cuales no son engendrados de sangre, ni son engendrados de voluntad humana, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hay 4 aspectos que quiero que tú puedas comprender. 4 aspectos diferentes uno del otro. Habla primero los que son engendrados de sangre. Y cuando nosotros oímos de sangre, rápidamente viene a nuestra mente nuestro abolengo, quizás nuestra herencia cultural, nuestra idiosincrasia, de dónde procedemos. A veces decimos: yo soy Pérez y somos de esta familia y somos de este linaje. El pueblo de Israel estaba muy confundido porque ellos en su interior pensaban que tenían todo, que estaban plácidamente confortables porque Dios amó al pueblo de Israel desde el principio. La Biblia describe que los sacó de Egipto y los llevó con una finalidad de meterlos a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel estaba consciente de que Dios se había fijado en ellos. Pero ¿qué era lo que había pasado? Ellos seguían a Dios solamente por costumbre, seguían a Dios por temor, seguían a Dios solamente porque no había otra cosa que hacer. Y cuando el hombre cae en una costumbre, en un costumbrismo, en una actitud de religiosidad, ha perdido el enfoque de Dios. Dios quiere que tengas una relación estrecha de amistad y de armonía con Él. ¿De qué sirve cuando hay un matrimonio donde solamente se ven las caras, se saludan y todo llega a ser hasta monótono? Dame de comer, ya me voy al trabajo, ya regresé, ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron los niños? Es una plática muy ambigua en lugar de tener una relación donde hay estrechez y hay comunión. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que tú sepas que cuando tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Él va a poner atención a tu necesidad. Él va a poder hacer lo que tú necesitas. Él va a ayudarte en tus necesidades. Pero cuando nosotros no lo hacemos de esa manera, entonces estamos completamente ajenos a la vida de Dios. Dice la Escritura: no son engendrados de sangre. El pueblo de Israel decía: nosotros descendemos de Abraham, somos hijos de Abraham, y como hijos de Abraham no necesitamos ser libres de nada. ¿A qué se refería? Jesús les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay nada mejor que conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Amén. A veces cada quien tiene su propia verdad. La verdad de unos es lo que uno aprecia y lo que uno entiende y lo que uno recibe como una verdad. Pero con el paso de los tiempos va descubriendo que su verdad completamente no era nada real, sino era una actitud solamente de tener una idea, una ideología. En el mundo hay miles de ideologías. Cada quien piensa que lo que hace es lo que está haciendo mejor. A mí nadie me puede decir nada porque lo que yo hago lo hago mejor. Hay un camino excelente y claro, preciso, que te indica por dónde debes de andar. Es más, dice la Escritura que el que camine por ese camino, aunque torpe sea, no resbalará porque Dios estará de su lado. ¿Qué te parece? ¡Qué bendición tan grande! Entonces el pueblo de Israel decía: nosotros no somos esclavos de nadie, somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre. A lo que Jesús les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero les dijo algo más fuerte:
Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Esas palabras fueron golpeadas muy fuerte en el interior del pueblo de Israel. ¿Y por qué les dijo eso? Porque el antecedente histórico había sido igual. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos iban caminando en el desierto y Dios iba con ellos. Si ellos tenían frío, les encendía un fuego que los calentaba. Si ellos tenían calor, les ponía una nube para que ellos caminaran. Si ellos empezaban a desgastar su ropa, Dios les provocaba que la ropa no se desgastase, ni tampoco el calzado. Si ellos tenían hambre, les daba el maná del cielo todos los días. Si tenían sed, les daba agua de la peña. Todas las cosas que ellos necesitaban las tenían. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el desierto empezaron a murmurar en contra de el que los dirigía, que era Moisés. Esto no nos gusta, no nos agrada que nos diga esto. Y por causa de esa rebeldía, en lugar de llegar en 40 días a la tierra prometida, caminaron más de 40 años. ¿Te puedes imaginar? A veces nosotros estamos tratando de lograr algo y nos vemos que en la vida se nos va de las manos como el aceite entre las manos. Y cuando volteamos a vernos, ya hemos envejecido. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón no hemos logrado lo que queríamos? Porque a veces es en nuestras fuerzas. No te fíes en la fuerza del hombre ni del caballo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él podrá ayudarte. Deja que Él sea tu guía, deja que Él sea tu esperanza. Entonces, aquellos que piensan que es por la sangre, que es por herencia, hay miles de personas en el mundo que viven con una idea equivocada. Dicen, mi papá fue pastor o mi papá fue cristiano, yo soy cristiano, mis hijos tienen que ser cristianos y eso es una herencia que hemos recibido. No, cristiano es aquel que tiene una relación estrecha con el Dios del cielo. Porque esto es algo personal. Tú no puedes asegurar que los que vienen detrás de ti van a caminar igual que tú, porque en el camino ellos se van a encontrar con muchos atractivos, con muchas cosas que les pueden llamar la atención. Por más que hayas puesto fundamentos, en un momento ellos pueden desviar su mirada y de repente te vas a quedar completamente angustiado de ver que los tuyos no están caminando el camino que tú caminaste. Por eso es necesario que encomiendes al Señor tu camino, que confíes en Él y Él hará, que pongas toda la medida necesaria para atender a tu familia, para cuidar de tus hijos, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Dios te dio una herencia que si tú no la cuidas es como malgastaras todo lo que tienes por ganancia. Y a nadie le gusta trabajar de balde o trabajar fuertemente para que las ganancias se diluyan rápidamente. Dios quiere que todo lo que tengas, tú lo puedas acondicionar para contigo. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque mucha gente en su idea piensan que yo por lo que son los anteriores, yo lo tengo que ser. No, tú tienes que ser lo que tú decidas ser. Y si tú decides venir a los pies de Jesús, buscar su ayuda, Él te conoce y va a poder extender su mano. Mira lo que pasaba en Juan capítulo 2, verso 23. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Jesús hacía. Pero dice la Escritura algo muy importante, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio de ellos, porque Él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, Jesús no se fiaba de ellos. Decían, yo creo en ti. Yo creo en ti. Miles de personas en el mundo dicen, yo creo en Dios. Déjame asombrarte con un pasaje que se encuentra en Santiago 2:19. También los demonios creen y tiemblan. Y ellos no se convierten, no están deseando el obedecer a Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús no se fiaba de ellos. No tenía confianza, los veía y decían, sí, ya entiendo lo que tú me estás diciendo, pero yo creo en ti. Él no tenía necesidad de que nadie viniera y dijera, oye, ese dice creer en ti, pero está haciendo tal cosa. No, Él no tenía necesidad de que nadie le viniera a decir lo que están haciendo los demás. Para que tú me entiendas, Dios no quiere
y ni le interesa que alguien venga a decirte a decirle a él lo que están haciendo los demás, porque él sabe quiénes somos todos nosotros. Él sabe quiénes somos. Él no necesita que haya reporteros, que haya chismógrafos. No necesita nada de eso, porque él sabe quiénes somos, dónde estamos parados. Él nos hizo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice la Biblia. En otras palabras, nos conoce desde nuestro amanecer hasta nuestro anochecer. Él sabe nuestro principio y nuestro fin. Conoce nuestro estado, nuestro futuro y sabe qué es lo que viene también. Y a veces por esa razón Dios nos habla fuertemente para que preparemos nuestro oído y nuestro corazón para las advertencias que Dios nos está dando. Porque de 2 o 3 maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Dios está buscando la manera de acercarnos a Él. Dice que Él mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Entonces, esta es una verdad. Dios te conoce a ti. Sabe quién eres. Sabe cuáles son tus necesidades, tus inquietudes, tus tentaciones. Conoce cuáles son tus malestares. Conoce tus pensamientos y sabe qué es lo que estás dispuesto a decir, porque antes de que hables, Él ya puede permanecer y saber qué es lo que tienes en tu mente. Si conoce los cabellos que tienes en tu cabeza, dime si no sabrá quién eres y de dónde vienes. Si Él es el Todopoderoso. Él nos hizo y nosotros, no nosotros, a nosotros mismos. Él nos realizó con su mano. Sopló aliento de vida para que tuviéramos espíritu y nos pudiéramos desarrollar. El día que ese soplo de vida sea absorbido de nuestro ser, ese día quedamos yertos y ya no hay vida. Porque la vida le pertenece a Dios. Amén. Y cuando Él decida, Él lo hará. Hasta aquí llegamos. Y la verdad, te digo una cosa, que la muerte llegará puntualmente. Ese no tendrá horario americano ni horario latinoamericano. Esa muerte llegará en el momento que Él lo quiera. Pero cuando tú vienes a Él, sabes que tú tienes la ayuda de Él. Sabes que no vas a estar solo. Sabes que vas a afrontar las dificultades. Entonces dice además, capítulo 1, verso 13 de Juan, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir? Hijo de Dios no es aquel que es engendrado a la fuerza. En otras palabras, que lo traen a la fuerza. A lo largo de mi vida yo he sido predicador en muchos lugares. He predicado hasta en las prisiones. Y déjame decirte que en las prisiones yo he descubierto que ahí hay gente más libre de la que está afuera. Si tú pudieras estar en una reunión de esas del reclusorio o de las prisiones, cuando la gente se pone a cantar, olvídate, parece ser que los muros se caen de las alabanzas y de la alabanza que hay para Dios. A veces nosotros intentamos hacer mucho para que la alabanza pueda llegar a la presencia de Dios. Pero Dios quiere que nosotros vengamos con un corazón sincero, con una vida completamente transparente para con Dios. Porque lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para Dios y no para los hombres. No para poder dar a conocer nuestro talento, nuestra virtud, porque Dios sabe quiénes somos. Entonces dice la Biblia que los que no son engendrados de voluntad de varón. ¿Qué quiere decir? La voluntad de varón es a veces cuando a la gente le traen a la fuerza. Venga. O que estás necesitado, ven, ahí te van a dar, ahí te va a ayudar Dios, ahí va a hacer algo por ti. Dios quiere tu total conciencia de acercarte al trono de la gracia, y Él conoce tu necesidad. Él te quiere ayudar. Eso siempre estuvo dispuesto a hacer Dios con ellos. Cuando es por voluntad de Dios, las cosas son diferentes, porque Dios toca tu corazón, despierta en ti una inquietud por buscar a Dios. Nadie te la pone. Empiezas a sentir un anhelo, una necesidad, un deseo que obviamente no viene del hombre, no viene de la capacidad humana. Déjame contarte un poco de la historia de mi vida. Cuando yo era un joven, me desarrollé mucho en las actividades estudiantiles y llegué a tener una actividad de ser como un líder estudiantil en la escuela, en la preparatoria. En ese lugar, lo que estaba a mi alrededor, yo lo podía hacer porque tenía capacidad, tenía un poco de popularidad entre mis compañeros.
Y entonces teníamos unas fiestas de las cuales te puedes imaginar, eran fiestas que terminaban completamente en una locura. Pero un tiempo, algo empezó a suceder en mí y yo vi a un compañero mío que murió por causa del vicio. Y cuando él murió, algo se me metió en mi corazón y empecé a creer que yo era el siguiente. Nadie me había dicho, yo no me sentía mal, pero en una sugestión tan terrible que empecé a tener temor por la muerte. Empecé a tener temor. Y un día entré yo a bañarme y estando bañándome me quedé paralizado del terror. Tuve que llamar a mi esposa para que viniera por mí para sacarme. Yo no podía ni siquiera entender por qué razón estaba sucediendo eso en mí. Pero era un terror terrible, algo que me hacía sudar frío, que no podía ni siquiera detenerme en pie. Y de repente tuve que ir al médico y el médico lo primero que hizo fue darme un diagnóstico terrible. Tienes problemas renales, tienes problemas de esto, tienes problemas de esto otro. Y saturó mi mesa y la puso como un stand de farmacia lleno de medicamentos. Yo tenía un terror, no podía comer, no podía tener felicidad, no podía disfrutar de mi vida. Alguien por ahí me había regalado una pequeña Biblia y en ese entonces empecé a devorar la Biblia como si fuera el libro más agradable y lo leí y estuve yo atento a todo lo que decía la palabra. Y de repente empecé a buscar y me leí la Biblia en menos de 3 meses. Y después le dije, Dios mío, si tú eres del que se dice aquí, sálvame, y yo te voy a servir. Nunca le hubiera dicho eso porque desde entonces estoy sujeto a sus prisiones. Aleluya. Y quiero decirte que no me arrepiento porque cuando yo dije eso, Dios de una forma soberana me levantó de la cama sin tener que pasar por ninguna cirugía, ningún problema más. Y el medicamento lo tiramos a la basura porque Dios hizo lo que tenía que hacer conmigo. Y entonces pude comprender que Él es la luz de los hombres. Pero la Biblia describe que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. A veces los hombres no quieren venir a la luz porque sus obras van a ser reprendidas en Él. Entonces comprendí que Él, cuando te busca, va a arrinconarte hasta lo más profundo donde te escondas y de ahí te va a sacar. La Biblia nos habla de un hombre llamado Jonás. Jonás era un hombre a quien Dios le usaba para dar profecías de una manera y de otra. Pero un día Jonás estaba cansado y dijo, ya no quiero servirte. Le pasó lo que a Jeremías. Ya no quiero hablar más de tu nombre. Pero Jeremías dice, pero me hacía sentir como un fuego ardiente entre mis huesos. Y entonces Jonás dijo, me le voy a esconder a Dios. ¿Podrá el hombre esconderse de Dios cuando él conoce? ¿A dónde me iré de tu presencia?, decía David. Si fuere a los cielos, ahí estás tú. Si en el estrado pusiere mi cama, también ahí estás tú. Entonces dijo, me le voy a esconder. Y se montó en un barco huyendo. Y en el barco empezaron a suceder las tragedias más terribles para el hombre. Una tormenta, un verdadero huracán. Toda la gente empezó a decir, alguien tiene que ser culpable de esto que está sucediendo, porque esto no es algo natural, esto es sobrenatural. Sabían que lo que estaba sucediendo ahí no venía de parte de la naturaleza, sino que estaban siendo perseguidos porque alguien era culpable. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás, como estaba tan deprimido, lo único que le daba ganas era de dormir y se fue a dormir allá en las cabinas del barco. Cuando el capitán se dio cuenta, empezaron a tirar todo lo que tenían tratando de decir, esto me estorba. Y yo creo que a veces Dios quiere que hagamos eso, que empieces a tirar lo que te estorba, aquello que te ha detenido, aquello que no te deja ver el caminar de Dios. A veces hay cosas que las quieres guardar y dices, esto es muy mío, no lo quiero soltar, esto me pertenece. Y a veces son conductas morales, a veces son actitudes que tú tienes que soltarte de tu vida. A veces no prosperas porque no quieres soltarte en las manos del Dios del cielo. Tienes temor de huir, de dejar todo lo que te estorba.
Entonces dice la Escritura que fue el capitán y le dijo: levántate, dormilón, porque es por tu culpa que están sucediendo estas cosas. Y Jonás tuvo que reconocer: pues aviéntenme al agua, yo soy el culpable. Y cuando me tiren al agua todo va a cambiar. Y efectivamente sí sucedió. Y Jonás pensó que ya ahí se acababa todo. No, Dios es el que conoce todas las cosas y envió un pez que lo tragase y se metiera a las profundidades del mar. 3 días. Y ahí Jonás se pudo arrepentir. A veces nosotros somos llevados a las profundidades, pero de las dolencias, de los quebrantos, de los martirios. Y es entonces cuando el hombre dice: ¿a dónde estás, Dios? Donde siempre ha estado. En donde en ocasiones le hemos dejado de voltear a ver. Porque si algo tiene Dios, es que es grande en misericordia. Si algo tiene el Señor, es que es bueno y para siempre es su misericordia. Si algo tiene el Señor, es que a pesar de todo, tiene compasión por el necesitado. Clama a mí, yo te responderé, es su frase. Pero a veces no queremos clamar. Déjame, primero hago esto. Yo me valgo por sí solo. No, ya voy a salir de este problema. Mira, ya tengo todo contemplado. Y todas las puertas se cierran. Y cuando se empiezan a cerrar las puertas, empiezas a darte cuenta que tú estás solo, que eres vulnerable, que no tienes la capacidad de hacer nada y que en un momento parece ser que el cielo se tornó de bronce. Pero es ahí donde dice la Escritura: el que clamare a Dios en el último momento será salvo. Amén, será salvo. Entonces vemos que esta enseñanza está dirigida para todos. No hay nadie que pueda quedar fuera de esta enseñanza, porque Dios quiere que comprendamos que así como un día tocó a Jonás y lo encontró y lo sacó, porque el Dios que mandó a ese pez a que se lo tragara, 3 días después lo mandó también para que lo vomitara, y lo vomitara vivo. Imagínense qué obediencia del pez. Y a veces nuestra obediencia no es comparada con la de él. Nada más para que se ponga a pensar un poquito. Cuando vino el diluvio, entró hasta el burro, y a veces nosotros no comprendemos que nos está llamando el Señor. Dios es bueno, lleno de compasión. Entonces, cuando nosotros pensamos que es por herencia, que como parte de la herencia que recibimos nos pertenece el reino, o como la tradición que practicamos, eso es lo que requiere. No, Dios quiere una relación estrecha entre tú y Él. Amén. Un día le preguntaron al Señor, Juan 6:29, dice, que llegaron y le dijeron: Señor, ¿qué debo de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque en muchas razones, en muchos momentos de nuestra vida, queremos la solución, lo más rápido, o el camino más rápido y corto. ¿Cómo le hago para poner en práctica tu obra? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que golpearme la espalda con un palo? ¿Tengo que caminar de rodillas? ¿Tengo que estar con las manos levantadas todo el tiempo? ¿Tengo que vivir como un monje pensando que no tengo que tener relación con nadie? Jesús vio a esa comunidad muy lamentablemente engañada, frustrada. Y solamente le respondió Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Jesús vino, fue enviado de parte de Dios. Él es el Verbo encarnado, en Él estaba la vida. Amén. Entonces, ¿por qué razón tenemos que andarle creyendo a otros? Hay gente que todavía tiene una idea equivocada. Primero va a que le den con la rama y le pasen un huevo por la cabeza y después dicen: ahora sí, Señor, sáname. No, Dios puede hacer todas las cosas sin que andes buscando ningún pretexto. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hace muchos años conocí una mujer que decía: ya oré por él, pero le pasé el huevo. ¿Cuál es eso? Eso no tiene nada. Poner su confianza en los ritos humanos. Cuando naces de Dios, tu corazón está estimulado al amor y a las buenas obras. ¿Cómo podemos distinguir quién es nacido de Dios? Aquel que está estimulado al amor y a las buenas obras.
que rápidamente se hace amigo. Porque la Biblia dice que el hombre que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo, y no hay mejor amigo que un hermano. Pero ¿cómo podemos conocer que es nacido de Dios? Porque le gusta hacerse amigos. No es aquel que busca la manera de la confrontación, del pleito, de la contienda, del celo, del diálogo dañino, de la palabra áspera. No, no es eso. Es aquel que le gusta relacionarse con los demás, que sabe que en la tierra tiene un propósito, que sabe que Dios lo libertó para hacer misericordia, de gracia recibió y de gracia quiere dar. No es alguien que esconde las bendiciones que Dios tiene. Es alguien que está consciente que si no tiene cualquier cosa para poder suplir la necesidad de alguien, dice, lo que tengo te doy, y es de parte de Dios lo que posee. Porque Dios está cercano a todos aquellos que le buscan. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Está cercano a aquel que está quebrantado del corazón. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. La Biblia describe que la mano de Dios se manifestará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. ¿A qué me refiero con esto? Alguien que tiene pobreza espiritual, que sabe que depende de Dios siempre. Es humilde de espíritu y que cuando escucha la palabra sabe que dice, antes de ponerle el dedo a decir, esto me lo dijo por tal persona, no, me habló Dios a mí, es para mí. Tiembla su palabra y Dios está cercano a ellos. ¿Cuántos quieren la cercanía del Dios del cielo? Y cuando el hombre empieza a entender esta relación, entonces cada día va manifestando que es de parte de Dios. Si todos pudieran tener esta idea concreta, pudieran hacer que este mundo fuera diferente. Pero hay miles de gente que dice ser cristiana y el mundo sigue igual. Hay miles de personas que aseguran haber nacido de nuevo y siguen viviendo una vida pasada. Hay mucha gente que asegura que es de Dios y que vive para Dios y de repente su testimonio es completamente ajeno a la verdad de Dios. Por sus frutos se conoce un árbol. Entonces Juan capítulo 2 verso 3 dice así, lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Tengamos comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos se quieren relacionar con Jesús? Él no pide nada de ti. Si te das cuenta, no quiere de ti ni tu dinero. Él quiere tu corazón, querido. Y si tú le das tu corazón, hermano, no tienes nada que negarle. ¿Sí o no? Porque todo es para Él. Todo es para Él. Juan, capítulo 3, verso 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tiene la esperanza de Dios, se purifica, no necesita que le estén diciendo, ora, prepárate, ayuna, congrégate, busca a Dios. No, no necesita eso, Él tiene el anhelo. Por muchos años yo viví sin pastor, nadie me decía lo que tenía que hacer. Yo tenía la Biblia y con ella sabía lo que tenía yo que hacer. Nadie me decía, yo te voy a, mira, ve aquí, ve allá. No, yo sabía que el que me había salvado, el que había llegado hasta mi cama, el que me había levantado de la enfermedad, el que había sacudido mis temores y había librado mi corazón, era el mismo Dios Todopoderoso. Y por esa razón, desde ese momento, dejé todo lo que yo practicaba, que no eran cosas sencillas. Y de una noche a la mañana, nunca más volví a tener deseos por ello. Ni alcohol, ni droga, ni nada. Todo en una sola noche. Dios tocó mi corazón y cambió mi corazón. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron.
Yo no tuve que pasar por una terapia interminable donde me tenían que estar diciendo 24 horas de sobriedad. Yo no tuve que pasar por ningún lugar donde me estaban diciendo tenías que tomar metadona para limpiarte tu cuerpo. Yo supe que el que me limpió de mi alma y de mi vida se llama Jesucristo. Y Él es el mismo que puede hacer con nosotros lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros no venimos a la fuente verdadera, corremos a las cisternas rotas que no retienen el agua. Y por esa razón es que buscamos toda la ayuda de la sociedad, la ayuda de los programas que hay en el mundo. Pero déjame decirte que la mejor ayuda proviene del cielo y se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. Él es el único que nos puede ayudar. A lo mejor en tu vida ya tu mente ya no está completamente en integridad. Ya tienes un montón de ideas en el momento. No puedes razonar, no puedes relacionarte con una razón real, sino que cuando quieres poner atención a algo, empiezan a venir turbaciones, pensamientos por un lado, por otro lado, como que la adversidad ha tomado dominio de ti. Pero Dios dice que cuando la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, también limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cómo crees que está una mente que ha salido del mundo? Pues no viene ordenada, viene confusa, no sabe qué está diciendo, de qué trata, está completamente como una pelea de gatos en su alma. Pero cuando Cristo viene y liberta todo eso, vuelve a dejar limpio el cuarto, y entonces hay una idea correcta para dónde dirigirse. Jesucristo cambia las cosas, querido. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Voltea a ver el primero, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice también, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni tampoco le ha conocido. Entonces, querido hermano, Dios es el único camino para nosotros. Hay 4 razones que yo quisiera que entendieras en este momento. Primera, que Dios limpie tu mente, que ordene los pensamientos en ti. Segundo, que Dios libere tu alma de la provocación del mal. Tercera, que te sientas libre para acercarte plenamente a la comunión con Dios. Y cuarto, que vivas feliz, porque Dios hace al hombre feliz. Cierra tus ojos un momento.